Nos hubieran olvidado esta noche esperando la clase. Paso a paso. Paso a paso. Entonces, pero dice, pero aquí bioimagen, vean, ¿cierto? No se ha gastado casi nada en sesgo, se gastó un tricito en sesgo, un tricito, pero vean, realmente se gastó todo, casi todo en imprecisiones, o sea, ya casi que se está acabando el presupuesto. Dice se ha gastado bastante en sesgo y en imprecisión no tanto, ¿no? Todos tenemos el mismo presupuesto de error, esto funciona, el error total es como el presupuesto, es un presupuesto. Como el sueldo de todos. Como el sueldo, el mismo sueldo, pero eso sí no es igual para todos, pero o sea, que para el caso que todos ganaron como el lo mismo. tiempo. O el tiempo. El tiempo es el ejemplo espectacular, ¿cierto? El tiempo, todos tenemos el mismo tiempo. Todos tenemos el mismo tiempo. Ahora, ¿por qué a unos hacen más en el mismo tiempo? Porque han aplicado línea, ¿cierto? Desperdician menos el tiempo. Pero eso sí, todos tenemos 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. ¿Usted por qué hace más cosas? No hace cosas, ¿no? Y usted eso no hace nada, ¿no? Claro, dice, porque hace 3 veces la misma cosa, ¿no? Le manda a uno a hacer un informe y entonces le toca corregirlo 7 veces. Entonces se gasta toda la semana en el mismo informe, porque entonces se le devuelve que por tildes, que por comas, que por márgenes, que por sangrías, y lo escribe todo mal, y escribe todo mal. Sí. Se gasta su tiempo bien. Sí, exacto. Corrigiéndole. Ahí es cuando yo me pongo sensible, digo, gástese su presupuesto de tienda, pero no se meta con el mío. ¿Cierto? Sí, ya. Sí, se gastó todo su presupuesto de tiempo. Okay. Cuando ya empiezan a tocar mi tiempo, sube la adrenalina. Te sensibilizas. Ok. Entonces, esto con respecto a la pregunta de Juan, depende del error total máximo permisible y del desempeño. ¿Alguna otra inquietud? Pero yo quiero que volvamos a escuchar a Joan. Venga, yo le pregunto a Luis, ya sabemos el concepto, pero ahorita yo voy y visito a un cliente y me dice, mire esto, espectacular. ¿qué vamos a hacer? Entonces él te dice, mira, esto es espectacular, porque entonces dice, dame un asesor. Llamé a un amigo. Ya me voy a dar el número de Hans. Eso está en pedacito de Quick. entonces te dice, doctor Giovanni, es que yo acá tengo un sesgo, me cambiaron de lote de reactivos. Y tengo un sesgo ahí. Y entonces tú le dices, doctora, ¿de cuánto es el sesgo? Y ya le va a decir, pues aquí yo lo veo como de 3 desviaciones estándar. Tú le preguntas, ¿y cuál es su error sistemático crítico? 7. Tranquila, doctora. ¿Cierto? Es más, tiene un error sistemático crítico. Usted tiene un error sistemático crítico de 7. Su sesgo es de 3. Está lejos de superar el error total máximo permisible. Pero cuando combinemos mañana la métrica sigma es espectacular, porque tú solamente le das así. Creo que más espectacular. ¿Cuál es la cuando el métrica cliente sigma? te conteste así. ¿Cuándo no? ¿Cómo? Y por eso, y cuando un cliente te conteste así, va a ser espectacular. Pero ya, o sea, ya. Hay la hora que no se contestó nada. Tengo un sesgo. ¿De cuánto, doctora? ¿De la métrica sigma de cuánto es? De 6. No me moleste, chao. Pero, bueno, vemos de pronto mañana, porque si el que pregunta, no, pero porque si yo tengo acá este cero, porque a mí sí tengo un buen signo, o lo contrario, si tengo un centro tan chiquito, porque así no me da mal. Uy, eso es chéverísimo. Claro, sí, o sea, mañana vamos a jugar con varios ejercicios Sí, de la vida real, sin nombres, de la vida real, Tiene que ver con la para vida. interpretar eso. Donde se hizo mucho en las partes de molécula, se ve mucho eso. Pruebas como que se realizan muy pequeñitos y métricas muy grandes. Por ejemplo, cargas virales, porque ahí no hay riesgo de Ahí es donde digo que la ahí no hay, yo le decía, pero aquí cada vez eso es una de 10, ¿cómo? Habrá que ver cómo determinar el error total máximo permisible, Sí, ¿cierto? voy a traer el cardio, mañana voy a ver imagen en la mañana y voy a
caer en las gráficas de control para que miremos esos casos donde las sigmas están grandes y los índices de variación son muy chiquitos y los sesgos son muy Claro, chiquitos. es como si a mí me dicen, a ver, métrica sigma, ¿de cuánto? Si yo soy 10 sigma, pero ¿con qué? Con CLIA. Y dice, bueno, ok, listo. 10 sigma con CLIA, con Relivac, no es 10 sigma, ¿cierto? Es muchísimo menos, porque es que acá es como la tolerancia de las infidelidades, ¿cierto? Para algunos está bien una infidelidad. Con una fea. Con una muy fea, entonces uno ya lo tolera mejor. O con una más linda, pues ya ahí sí ya la cosa está más grave. Entonces, sí, pero No. otros Al su contrario, criterio una fea se es tolera. dos infidelidades, ¿cierto? ¿Qué pasó? Dos infidelidades. Entonces, cuando el marido es 6 sigma, cuando el límite de tolerancia es muy laxo, claro, es 6 sigma, pero para ella, que ella dice, le tolero 10 infidelidades, dice, claro, así es 6 sigma, porque es que va en 2, ¿cierto? Pero aquí ella dice 0 infidelidades, o sea, está en métrica sigma menos, ¿cierto? Porque el límite de tolerancia, la métrica sigma depende también de dos cosas: del límite de tolerancia, que es el error total máximo permisible, y del desempeño. Los estadounidenses son muy chistosos. ¿Tú no estuviste ahora en la ICC en Houston en el simposio que estuvo? ¿Con el de Guerra? Sí, que estaba Sí, sí, Weslar sí. y un Calvin doctor de... Coolidge, y el que presentó el estudio con su métrica modelo Science. presentar la métrica sigma, todo el esfuerzo que han hecho para implementar la métrica sigma del área de química, Era química y hematología. y entonces métricas sigmas grandes, ¿no? Sí, unas métricas sigmas grandes, creo que son doctor, ¿y usted con qué calculó, con qué errores totales calcularon esas métricas sigma? ¿Con CLIA? Porque para los estadounidenses CLIA es la última palabra, no para los europeos. Para los europeos yo estoy muy claro que CLIA es muy laxo, pero todo lo que hacen los estadounidenses está basado en CLIA, lo cual en eso en Colombia estamos mucho mejor. Pues por lo menos los 250 laboratorios, no los 4.000, pero los laboratorios que implementan, o sea, casi nadie usa CLIA, porque somos muy conscientes de eso. Relivar también es un estado del arte, es un estado del arte intermedio, más reciente, más reciente. Bueno, entonces, ¿en qué vamos? Precisamente tenemos que mirar cuáles son las familias de requisitos metrológicos, cuáles son las opciones para definir límites analíticos de desempeño, porque fíjense que el error sistemático crítico y el error aleatorio crítico parten de ¿qué? Del error total máximo permisible. Entonces ahora dice, ¿y de dónde lo saco? ¿Quién me dice a mí cuál es el error total máximo permisible para glucosa, para colesterol, para troponina I? ¿De dónde lo saco? Entonces, hay opciones para definir límites analíticos de desempeño. Le pides a Jennifer un artículo que yo publiqué sobre este tema, por favor. Yo ya lo busco. Yo lo tengo. ¿Tú lo tienes? Ok, entonces, ¿de dónde viene esto? ¿Han oído hablar de TONS? Y de Aspen, ¿cierto? Entonces, el concepto del límite analítico de desempeño viene desde allá, desde 1963. ¿Estamos en el qué? Yo fui en el 3. Ya mi 40 años. 50 años. 50 años. O sea, esto no es un concepto nuevo. El concepto del límite analítico de desempeño tiene 50 años. Ya
Tons en 1963 decía cuánto debe variar la medición de una magnitud. Decía, pues debe tener que ver con el intervalo biológico de referencia. Y Tons lo relacionó con el intervalo biológico de referencia. Entonces él decía debe ser un porcentaje, una parte del intervalo biológico de referencia. ¿Cuál es el intervalo biológico de referencia, por ejemplo, para la glucosa? Es de 70 a 110, entonces 110 menos 70 es 40. El intervalo biológico de referencia es que yo pongo el límite superior del nivel de decisión y lo resto, le resto el nivel superior. 110 menos 70, el intervalo biológico de referencia tiene un tamaño de 40. Y entonces Tons dijo, debe ser un porcentaje de ese intervalo biológico de referencia. Tiene sentido, tiene todo el sentido, porque ¿cómo va a variar más que el intervalo biológico de referencia? Si varía mucho más que eso, si el intervalo biológico de referencia de la glucosa es de 40 unidades, pues la medición no puede variar más de 40 unidades porque me están sacando completamente del intervalo biológico de referencia. Eso lo dijo Tons en 1963. En este momento se me acaba de olvidar qué porcentaje dijo. No creo que sí dijo. 25 ya estoy porque sí fue. ¿O al revés? Al revés. Al revés. Sí, primero era el Pero 50, está muy la largo. mitad Sí, del primero. Entonces, 50. Ese artículo se lo recomiendo, ¿sí? Este artículo lo publiqué yo, opciones para seleccionar límites analíticos de desempeño en laboratorio clínico, en la revista. Gracias. ¿El control? La de Ter, la de ¿Torres? Torres. La Federación Mexicana de FEMEPAC. Bueno, entonces viene desde ahí, entonces ellos dijeron, ahorita reviso a ver qué porcentaje. Después en Aspen, Colorado, 10 años después dijeron, oiga, está muy grande. Quiero que Tons dijo como que el 50% del intervalo biológico de referencia era lo que máximo que podía variar de la medición. Entonces no puede permitirse que varíe mucho más, porque entonces es que lo saca completamente. Entonces la glucosa sería 20. Sería 20 en ese caso, ¿cierto? Entonces es un porcentaje del intervalo biológico de referencia. Por eso es que obviamente en los electrolitos, entonces por ejemplo calcio es de 8,5 a 10,5 el intervalo biológico de referencia. Entonces, ¿cuánto es? 10,5 menos 8,5, 2. Un porcentaje de eso es 1, ¿cierto? Entonces eso ya implica que se puede mover muy poquito. Claro, entre más chiquito sea el intervalo biológico de referencia, pues también por ende el límite analítico de desempeño, como ustedes van a ver, también se hace más pequeño. Yo me acuerdo que el doctor Terrés, una vez yo no estaba en México, pero yo vi el video que perdió mucho con... decía, ¿y para qué complican tanto esto, cierto? Porque variabilidad biológica, los estudios de variabilidad biológica aparecen por acá. Cuando se empieza a hablar de variabilidad biológica y la Sociedad Española de Química Clínica llega y empieza a reunir, a hacer un compendio de todo lo que había publicado acerca de variabilidad biológica, de los estudios de variabilidad biológica, que no es tan antiguo. No es tan antiguo, hará que unos 30 años de repente, que estuvo como en el boom. Pero antes ya Tons había hablado de variabilidad biológica, porque yo cuando calculo el intervalo biológico de referencia estoy hablando de la variabilidad biológica interindividual, no tanto la intra, no cuánto varía en mí, sino cuánto varía en los valores normales en una población. Entonces que yo diga la glucosa normal va de 70 a 110, estoy infiriendo que hay una variabilidad en los valores normales de la población. Eso es variabilidad biológica interindividual. Entonces ya obviamente Tons había hablado de este concepto. Ahora vamos a empezar con variabilidad biológica. Hoy sí estamos un poquito colgados. Debemos haber acabado eso. Ok. Entonces después viene el consenso de Estocolmo en 1999. Que si es consenso, ¿sí? Yo digo eso porque es que eso me lo enseñó el doctor Javier. ¿Cuál consenso? Sí, eso no fue ningún consenso. Como a veces dice, votación por consenso. ¿Sí? Y se hace lo que Hans dice. ¿Pero cuál consenso? Eso pasa mucho, ¿cierto? A veces los consensos no son consensos, ¿no? Entonces,
que estuvieron en ese consenso de Estocolmo, ese no fue ningún consenso. Se escribió y se publicó lo que dijeron unos cuantos y no se tuvo la opinión de unos cuantos. El caso es que esto fue publicado en el Journal de Escandinavia y en toda la literatura que hay acerca de límites analíticos de desempeño, uno lo mandan allá al consenso de Estocolmo de 1999, porque un grupo de expertos se reunieron en Estocolmo y dijeron, a ver, vamos a considerar 5 categorías, 1, 2, 3, 4 y 5, de la 3 a la 7. Dijeron, ¿cuál es el absoluto ideal? ¿Cómo se debe determinar el límite analítico de desempeño? Dice, pues midiendo el impacto que tiene ese error de medición sobre la conducta clínica a seguir. Dice, tiene un paciente diabético. El resultado del paciente es 6,4. Varía en un 10%. Un 10% sería que le reportaría ahora 7%. ¿Cambia la conducta? Dice, sí, claro. Le van a cambiar la medicación. Hipercolesterolemia, por ejemplo, ¿cierto? Cambia tanto. ¿Qué va a pasar? Troponina I. El error de medición es tanto. ¿Qué pasa? ¿Cambia la conducta? Dice, claro que sí cambia. Entonces, ellos dijeron, pues, se debe determinar ese límite de error máximo permitido de acuerdo a la situación clínica específica. Tengo un paciente con esta patología. Si usted me reporta, por ejemplo, en las UCI, los potasios son, ¿usted me reporta esto? Yo tomo una conducta, me reporta esto, otra conducta que puede significar la vida del paciente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el error de medición que me puedo permitir en esta magnitud antes de que la conducta clínica seguida del paciente se modifique, ¿no? Pero entonces acá decían, pero eso no es tan fácil, porque es que un laboratorio clínico, y más los que tenemos actualmente, recibimos pacientes de muchas patologías, no solo con una condición clínica, ¿no? No es que aquí solamente recibimos los que tienen daño renal y no recibimos más, no, el laboratorio recibe pacientes con diferentes patologías. Hay algunos que no lo logran. El laboratorio clínico y la Asociación Colombiana de Diabetes maneja pacientes diabéticos, o sea, es muy específica la población. Para ellos sería específico eso, ¿no? Pero para la gran mayoría de los laboratorios eso no se puede hacer, porque recibimos una gran cantidad de patologías. De pronto cancerología podría tener algo parecido, ¿cierto? Como patologías específicas. Entonces ellos dijeron, entonces la segunda opción, pues valore el efecto del desempeño sobre una decisión clínica general, no sobre una patología particular. Y acá es donde aplican las especificaciones de calidad basadas en variabilidad biológica. Entonces, de variabilidad biológica que vamos a hablar ahora, se generaron 3 categorías, mínimas, deseables y óptimas. ¿Quién dijo que eso era mínimo, que eso era deseable y que eso era óptimo? Eso fue arbitrario, eso fue absolutamente arbitrario, ¿sí? Entonces, no, que digamos que esto es de mínimo, deseable y óptimo. Y esa misma escala la han copiado, por ejemplo, el grupo de trabajo de errores preanalíticos de la IFSC, copió esa escala para determinar límites analíticos de errores en la fase preanalítica. También lo copiaron. Mínimas, deseables y óptimas, ¿cierto? Copiando un poco ese modelo, como dando un rango ahí. Entonces, acá, de aquí salen, y esto estuvo basado en los estudios que se han hecho acerca de cuánto varía una magnitud en un fluido corporal en un mismo individuo. Entonces, ahí da cómo varía mi glucosa. Mi glucosa todos los días es exactamente igual en las mismas condiciones de ayuno, a la misma hora del día. No es lo mismo. No es lo mismo. Las magnitudes varían naturalmente, ¿no? Hay pruebas como el hierro, que tiene una gran variabilidad biológica. ¿Tú te acuerdas de Malu? De Malu, la chilena. Ella me decía una vez, yo estaba en Chile, me decía, yo tengo que contar esta historia, porque es que yo duré un año peleando con mi mejor amiga porque yo no sabía que la variabilidad biológica existía. Dice, ¿por qué? Cuenta. Dice, trabajábamos en el mismo laboratorio, teníamos unos estudios clínicos de unos atletas, las atletas iban todos los días al laboratorio a tomarse la muestra, ¿no?
De un día para otro, mi mejor amiga estaba en el área de química y yo era la encargada de validar los resultados. Y de un día para otro, el valor de hierro de una de las pacientes, de las atletas, varió en una forma enorme. Y yo le decía a mi amiga, ¿cómo va a ser esto si el resultado de ayer fue este? Y decía, yo ya revisé, confirmé, controlé, y eso es. Y yo le decía, yo no puedo validar esto porque es que mire el resultado de ayer. En efecto, la variabilidad biológica individual de hierro, como vamos a ver, es como del 33%. La variabilidad biológica de hierro es enorme. Hay otras pruebas como la PCR. Yo recuerdo mucho que el doctor Carlos Robledo nos contaba un caso que el médico iba a tomar una decisión porque la PCR había variado en una paciente en la UCI en una forma enorme. Venga, espero porque es que la PCR tiene una variabilidad biológica enorme y puede ser que ese incremento en la PCR no sea debido a una situación de inflamación de la paciente, sino que sea debido a la variabilidad biológica natural. Los médicos en general no saben mucho de variabilidad biológica, ¿cierto? Dice, pero ¿cómo si me dio la semana pasada, si ahora me va a dar esto? Es un laboratorio, ¿cierto? Sí, Es no un vuelva. laboratorio, sí, ¿cómo le va a dar eso? Pero la realidad es que las magnitudes que circulan por los fluidos corporales, sangre, orina, médula espinal, o sea, varían, no siempre tienen la misma concentración. Eso es variabilidad biológica intraindividual. Y ahora, ¿cómo varía en individuos de la misma población? Eso es la variabilidad biológica interindividual, y de esas dos se saca la variabilidad biológica grupal. Y de ahí sacaron, Callum Fraser, ¿cierto? Sacó una escala, ¿no?, de especificaciones mínimas deseables y óptimas derivadas de variabilidad biológica. Eso tiene tanto de ancho como de largo, porque entonces se ha determinado ahora que en muchos de esos estudios les faltó rigor estadístico, que les faltó más que rigor estadístico, estandarización. Entonces hay muchos que están siendo reevaluados, pero finalmente es una guía. La tercera opción, digo, recomendaciones profesionales. Entonces, por ejemplo, directrices de grupos de expertos. No hay muchas pruebas que lo puedan hacer con colesterol, la IDPN lo hacen. Dice, el desempeño analítico debe ser esto. Para la hemoglobina 1C, la NGSP y la ADA han dicho un 6% es máximo lo que puede variar, ¿cierto? Para enero del 2014 la NGSP bajó de 7% a 6%. Ya, es una directriz, no es lo que usted quiera, ¿cierto? No, es la directriz de un consenso internacional. Pero no hay consensos internacionales para 300 mediciones, 300 magnitudes que medimos en el laboratorio clínico. Entonces, esa es otra opción. Otra opción, la cuarta categoría, sáquelo por los programas de control de calidad externo, tipo CAP, tipo RICAS, tipo ECAS. Entonces, ¿cuánto varía el grupo en sí? Entonces, esto es un estado del arte, ¿no?, pero a través de un programa de proficiencia. Entonces, sáquelo de ahí. Y la última opción, por el estado del arte. Por el estado del arte es CLIA. CLIA, los límites analíticos que tienen los estadounidenses fueron sacados por el estado del arte de 1983. O sea, 30 años. Fueron publicados en el 88, porque se demoraron mucho, pero el estudio fue hecho con datos del 83. De hace 30 años, ¿cómo eran las tecnologías? Muy distintas, ¿cierto? Por eso es que los errores totales máximos admisibles de CLIA son muy grandes, ¿no?, porque lo sacaron del estado del arte, de lo que había en ese momento, hace 30 años. Relivac, que fue publicado en el 2007, hace 6 años, también fue sacado del estado del arte, de laboratorios clínicos en Alemania, y uno puede ver la diferencia. Relivac es más pequeño, casi la mayoría de los errores máximos previsibles son mucho más pequeños que CLIA, porque claro, no es de hace 30 años, sino de hace 6 años, ¿no? Entonces, por el estado del arte también. Yo personalmente digo, no, por el estado del arte no. Una pregunta. Digamos, yo hago pruebas que
por variabilidad biológica no me entran y pues digamos que me suelo ubicar en varios casos. ¿Cómo sería el estado del arte? O sea, yo hago el estado del arte con mis datos o hago un interlaboratorio. Lo puedes sacar de una comparación interlaboratorio, ¿cierto? De los surveys, de las publicaciones de los resultados de los programas de control de calidad externo del CAP. El CAP los saca y los publica periódicamente. Entonces, pues de ahí ven, esto es lo que varía. Entonces, esto es lo que varía el estado del arte. Ahora, después de esto, que fue el consenso de Estocolmo, han aparecido otros, como Rilly Bach, que es de los alemanes en 2007, el estado del arte por perfiles, que yo le compré este concepto al doctor Javier Fuentes, y es definitivamente una muy buena opción. Entonces yo me comparo con quién, yo cojo el estado del arte y digo, ¿quiénes son los mejores? El percentil 10, el percentil 30, el 50, el 70. Entonces yo me voy a comparar con el error analítico del percentil 70. Ese va a ser mi límite. O con el percentil, con el error analítico del percentil 50. Basados en solicitud de pruebas adicionales. Entonces, este es un estudio que se hizo. Entonces dicen, sí varía, por ejemplo, como lo que yo les mostraba aquí, soy NIS. Entonces, en calcio, si varía en 0,1 miligramos, eso lo hicieron basado en encuestas a médicos, ¿no? Y en una historia también retrospectiva. Entonces, doctor, si el calcio varía en 0,1, ¿usted qué hace? No hago nada. Preguntaron a muchos, si varía en 0,1, yo le pido que lo repita, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Basados en solicitud de pruebas adicionales. Si varía 0,2, no, ya le pido un PTH. Entonces dice, ese 0,2, ¿cuánto representa? ¿Cuánto es lo que puede variar antes de que el médico pida una prueba adicional para aclarar el diagnóstico, ¿no? Entonces, este es un estudio publicado y lo sacaron de ahí y dicen, usted, la glucosa varió en tanto, ¿usted ahí qué hace? ¿Le pide una prueba adicional? ¿Le pide que vuelva? No, lo dejo así, ¿cierto? Pero si varía en eso, dice, sí, ahí sí le pide una prueba adicional. El RCPA son los errores totales máximos permisibles publicados por el Royal College Pathology. Este es el CAP de Inglaterra. El Colegio de Patólogos de Inglaterra. Este es de Wisconsin y no me acuerdo, de Australia. Los australianos también sacaron. Y hay 14, pero hay opciones, ¿no? El caso es que hay muchas opciones para determinar límites analíticos de desempeño. Hay unos que tienen muchos, claro, los programas de combate, colesterol. En química clínica casi tienen muchas opciones. Hay otras como de molecular, citometría de flujo, que a veces no aplican, por ejemplo, en un laboratorio hicimos el intento con citometría de flujo de mirarlo como tungsten, pues no hay más tungsten, pero ahí no aplica el concepto de intervalo biológico de referencia porque es muy grande, ¿cierto? Entonces viene una cosa muy grande. Entonces esta es una tarea que tienen los laboratorios, pero la buena noticia es que para el gran porcentaje de las pruebas ya hay mucha literatura, entonces uno se queda con algunas que sí, que no hay tanto, pero ya es muy específico, y entonces lo que uno tiene que pensar es cómo va a impactar ese error de medición. Va a impactar, si le pongo 5%, 10%, 20%, como yo tengo que ponerme eso, y eso va a impactar la conducta clínica a seguir. Si yo me permito este error de medición, ¿qué va a pasar con la conducta clínica a seguir con el paciente? Esa tiene que ser la filosofía, y ya uno busca ayudas a partir de eso. Entonces, bueno, estas son opciones para definir límites analíticos de desempeño. Los límites analíticos de desempeño en calcio, ¿no? Fíjense ustedes que el error total máximo permitido para el calcio por CLIA de los estadounidenses es de 10%, mientras que por variabilidad biológica especificación mínima 362, deseables 241, óptimas 121, Rilly Bach, que también es un estado del arte en el 2007, 6%, para que ustedes vean la diferencia tan grande que hay con CLIA a variabilidad biológica y a Rilly Bach. Proteínas totales, miren la diferencia, ¿no? Entonces,
realmente un laboratorio que esté empezando, a mí sí me parece bien que mientras se acostumbran a hacer los cálculos empiecen por TLIA y ya después empiecen a mirar. Ahora, no en todos es igual, miren que aquí algunos poquitos, realmente son poquitos los que por RIVAC son mayores, pero en general TLIA es un poquito más grande, un poquito y a veces mucho más grande que los otros. Magnesio, TLIA es 25%, RIVAC 7,5%, albúmina 10%, RIVAC 12,50% y en general variabilidad biológica es mucho menos. Y aquí, esto sí les quiero mostrar porque hay algunos laboratorios que todavía utilizan variabilidad biológica para química urinaria y eso es muy chistoso, es absurdo porque la variabilidad biológica obviamente como tiene que ser de las pruebas en orina pues es muy grande. Entonces, variabilidad biológica no sirve para definir límites analíticos de desempeño para química urinaria porque mire cómo están los percentiles. Entonces el percentil 10, el percentil 90, que es de lo más malito, en el nivel 1, aquí, bueno, aquí es 15,41, ¿cierto? Entonces me dice, pues no, o sea, el más malo es mucho más bajito que especificaciones óptimas. Y estos son dos errores de dos laboratorios pues, que los comparamos. Entonces, definitivamente, variabilidad biológica para química urinaria no es la opción porque son unas cosas grandes y entonces a veces la uno reza porque entonces la doctora Susan S. y entonces obviamente todo les da la métrica, ahí es cuando la métrica le da 47, 38, ¿qué es esto, cierto? Además se siente más curioso. Okay. Esto es todo de la comparación de amilasa en orina, todo en orina. Okay.